Uno de los ejes de la política de Fernando II de Aragón fue defender los tradicionales intereses de sus reinos patrimoniales en el Mediterráneo, y desde el primer momento ayudó a su primo, Ferrante de Nápoles, hijo bastardo de su tío Alfonso el Magnánimo, en su lucha contra los otros príncipes italianos, la nobleza o los turcos. En 1494, y con el pretexto de que las tropas francesas habían pasado por los territorios pontificios y atacado al Papa, Fernando intervino en el conflicto, dando así comienzo a un periodo de guerras en Italia que no finalizaría hasta 1559 con la absoluta hegemonía hispánica en la península itálica. Protagonista militar indiscutible de la primera etapa de las guerras en Italia fue Gonzalo Fernández de Córdoba, aristócrata andaluz que se ganó el apelativo del Gran Capitán por sus victorias de Ceriñola y Garellano. El Gran Capitán revolucionó la técnica militar mediante la reorganización de la infantería en coronelías, embrión de los futuros tercios, incluyendo un mayor número de arcabuceros y ballesteros encargados de detener el asalto de las picas junto al empleo táctico de la artillería. Esta nueva organización del ejército, unida a la experiencia lograda en la Guerra de Granada, proporcionó las bases para el desarrollo del ejército imperial del siglo XVI. Gracias a las victorias del Gran Capitán, Fernando el Católico anexionó Nápoles al Reino de Sicilia, permaneciendo hasta principios del siglo XVIII bajo soberanía hispánica, dentro de la Corona de Aragón. Mayor importancia tuvo la anexión del Reino de Navarra a la Corona de Castilla. El signo de los tiempos no era propicio para este reino, cuya gobernabilidad se hizo insostenible a la muerte de Isabel la Católica en 1504. Desde 1494 reinaban en Navarra Catalina de Foix y Juan III de Albret, que intentaron el ejercicio efectivo de una soberanía desprestigiada. Sin embargo, este proyecto chocaba con los intereses de Francia y de los cabecillas de la nobleza navarra, por lo que debían contar con la ayuda de Fernando el Católico. En 1512, Fernando el Católico declararía la guerra a Francia en el marco del conflicto napolitano. Los reyes de Navarra intentaron mantener la neutralidad, aunque finalmente firmaron un tratado de alianza con Francia. Fernando dio orden de cruzar la frontera al día siguiente de la firma de este tratado. Navarra no ofreció resistencia a las tropas castellanas mandadas por el duque de Alba. La capital se rindió pacíficamente y los reyes navarros se instalaron en Bearno. Todo el reino estaba en manos de Fernando el Católico, incluidas las tierras de ultrapuertos, que no pasarían a Francia hasta 1530. En las Cortes de Burgos de 1515 se anexionó Navarra a la Corona de Castilla, dejando intactas todas sus instituciones. El reino de Navarra había agotado las posibilidades de supervivencia y optó por la única alternativa, la vinculación a uno de los reinos vecinos. La política exterior de los reyes católicos tuvo en las alianzas matrimoniales uno de sus puntales más firmes. A la enemistad inicial con Portugal siguió la cooperación. La hija mayor de los reyes, Isabel, se casó en 1490 con el heredero de Portugal, quien murió al año siguiente, y 7 años después con Manuel el Afortunado, nuevo rey de Portugal. Este matrimonio estuvo a punto de producir la unión de las dos monarquías, ya que Isabel fue reconocida como heredera a la muerte de su hermano, el príncipe Don Juan, único hijo varón de los reyes católicos, aunque su muerte al año siguiente y la de su hijo, el príncipe Miguel, en 1500, alejaron esta posibilidad. Estas muertes sucesivas, sobre todo la del príncipe Juan, supusieron una auténtica tragedia para los reyes y un gran revés para el destino de la nueva monarquía hispánica. La amistad con Portugal interesaba tanto que otra de sus hijas, María, se casó con su cuñado, Manuel el Afortunado, ocupando el lugar de su difunta hermana. Los restantes matrimonios tenían como meta el aislamiento de Francia. En 1495 se concertaron los matrimonios del príncipe heredero Don Juan con Margarita de Austria y de su hermana, la infanta Juana, con Felipe de Austria. Era una doble alianza sellada por un doble matrimonio. Sin embargo, el príncipe murió el mismo año de su boda, truncando cualquier plan diseñado en torno a su persona.
Quedaba solo por establecer una alianza con Inglaterra para aislar totalmente a Francia. En 1489 se acordó el desposorio de Catalina de Aragón y el príncipe Arturo, aunque la prematura muerte de este hizo que la princesa Catalina casara con Enrique VIII, hermano del primer esposo. Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo y Fernando 12 años después, en 1516, en Madrigalejo. El reinado de ambos monarcas ha sido calificado como la época más gloriosa de los anales de España. La conquista de Granada, el descubrimiento de América y el acceso al primer plano europeo proporcionaron un relieve incomparable al nuevo estado surgido de la unión de las dos coronas. Pero no todo fueron logros durante su reinado. La nobleza había perdido poder político, pero mantenía intacto su poder económico. La reforma de la Iglesia vino acompañada de la creación de la Inquisición. También se había expulsado a los judíos, una decisión muy controvertida en épocas posteriores. Los reyes católicos yacen en la Capilla Real de Granada junto a su hija Juana y su marido Felipe el Hermoso. Fue este uno de esos matrimonios con los que Isabel y Fernando quisieron proyectar el destino de su nueva monarquía hispánica. Isabel fue tajante en cuanto a los derechos de sucesión de la corona de Castilla y Fernando tuvo que dejar paso a su hija. El rey católico, después del enfrentamiento con su yerno Felipe el Hermoso, se había casado en segundas nupcias con una sobrina de Luis XII de Francia. Germana de Foix estuvo a punto de dar un heredero distinto para la corona de Aragón si el hijo que llegó a nacer de este matrimonio hubiera sobrevivido. Suele elogiarse la política matrimonial de los reyes católicos, pero la realidad es que sus resultados no fueron los deseados por los monarcas. Sucesivas muertes malograron la tan querida unión con Portugal. Los dos matrimonios de Catalina en Inglaterra fueron decepcionantes, y el doble matrimonio con los hijos del emperador Maximiliano propiciaron la llegada al trono de los reinos hispánicos de un rey nacido en Flandes y de una nueva dinastía, los Habsburgo o Austrias. Al morir Fernando, que en ese momento era rey en Aragón y regente en Castilla, la corona de estos reinos viajó hasta Flandes. En aquellos lejanos territorios será donde se celebraron los más solemnes funerales por la muerte del rey católico. Funerales presididos por su nieto Carlos, nieto asimismo del emperador Maximiliano I, quien ante la incapacidad de su madre, Juana, se disponía a viajar a la península para tomar posesión de su herencia hispánica. Empezaba así a gestarse la España imperial que iba a ser la protagonista en la historia de los 2 siglos posteriores.